Bienvenidos a Ecos Siniestros. En esta ocasión les traemos una compilación de fascinantes historias sobre taxistas, marcadas por el misterio y el terror. La mujer de la autopista. Rafael, un taxista de semblante cansado pero de corazón amable, recorría las solitarias calles de la ciudad en su viejo automóvil. Era una noche oscura, la luna apenas se dejaba ver entre las densas nubes que amenazaban con una tormenta. Las luces de neón parpadeaban en las calles casi desiertas, creando un ambiente de misterio y suspenso. Justo en ese momento, cuando Rafael estaba a punto de regresar a casa después de una larga jornada, una figura apareció en la esquina. Era una mujer, envuelta en una capa oscura que apenas dejaba ver su rostro. Rafael detuvo el coche y la mujer se acercó hacia el taxi con paso decidido. ¿A dónde puedo llevarla, señorita?, preguntó Rafael con cortesía. La mujer, cuya voz era apenas un susurro, respondió: «Llévame a donde quiera. Solo necesito que me saque de esta ciudad». Aunque la respuesta le resultó extraña, Rafael asintió y comenzó a conducir. Durante el trayecto, la mujer permaneció en silencio, mirando fijamente por la ventana con ojos que parecían contener un secreto oscuro. A medida que avanzaban por las calles desiertas, Rafael comenzó a sentir una sensación de inquietud que no podía explicar. El ambiente en el interior del coche se volvía cada vez más tenso, como si algo terrible estuviera a punto de ocurrir. De repente, sin previo aviso, un grito desgarrador resonó en el interior del taxi. Rafael frenó bruscamente el coche y miró hacia atrás, solo para descubrir que la mujer había desaparecido por completo. Tembloroso, salió del coche y buscó frenéticamente a su pasajera desaparecida, pero no había rastro de ella en ninguna parte. Con el corazón acelerado por el miedo, decidió regresar al coche y poner fin a esa aterradora noche. Pero cuando intentó arrancar el motor, descubrió con horror que algo se retorcía en el asiento trasero. Lentamente, se volvió para enfrentar lo que fuera que estuviera allí, solo para descubrir que la figura de la mujer se había transformado en algo monstruoso y siniestro. En un frenesí de pánico, intentó huir, pero era demasiado tarde. La oscuridad lo envolvió por completo, y el eco de su grito se perdió en la noche mientras la criatura se abalanzaba sobre él, consumiéndolo en la oscuridad eterna. La leyenda del taxista y su misteriosa pasajera, Sayla, se convirtió en parte del folclore urbano de la ciudad, recordando a todos que, en las noches más oscuras, el mal acecha en las sombras, esperando su próxima víctima. La parada siniestra. Un taxista experimentado se encontraba conduciendo por una solitaria carretera rural en medio de la noche. Las luces de su automóvil iluminaban apenas unos metros del camino, mientras la oscuridad se cernía sobre él. A lo lejos, divisó una figura solitaria que hacía señas para detenerse. Intrigado y con cautela, frenó el coche y se detuvo junto a la figura. Era una mujer joven, con un aspecto desaliñado y desesperado. ¿A dónde puedo llevarla?, notando la ansiedad en los ojos de la mujer. La mujer apenas murmuró una dirección y se subió al asiento trasero, pareciendo nerviosa. El taxista continuó el trayecto en silencio, pero pronto comenzó a sentir una presencia extraña en el coche, como si alguien más estuviera con ellos. De repente, la mujer en el asiento trasero comenzó a temblar y murmurar incoherencias, mirando fijamente por la ventana con ojos desorbitados. Él sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el ambiente se volvía cada vez más tenso. Cuando llegaron al destino indicado, la mujer salió corriendo sin mirar atrás, dejándolo con un sentimiento de inquietud. Sin embargo, antes de poder reaccionar, algo más llamó su atención. Una figura oscura y deforme emergió de la oscuridad, bloqueando su camino. Paralizado por el miedo, observó cómo la figura se acercaba lentamente al coche, emitiendo un sonido gutural que helaba la sangre. Con un grito de pánico, pisó el acelerador y huyó a toda velocidad, dejando atrás la amenaza que lo acechaba en la noche. Aunque logró escapar físicamente, la experiencia dejó una marca indeleble en su mente, recordándole que en las carreteras solitarias, el peligro puede acechar en cualquier momento. El pasajero fantasmal. Un taxista nocturno, de nombre Lucas, se encontraba recorriendo las sombrías calles de la ciudad cuando recibió una llamada para recoger a un pasajero en una zona poco transitada. Aunque la dirección le pareció extraña, Lucas aceptó el encargo y se dirigió hacia el lugar indicado. Al llegar, encontró a un hombre de aspecto sombrío esperando en la acera,
con una capucha que ocultaba su rostro. Sin decir una palabra, el hombre se subió al asiento trasero y le indicó a una dirección lejana y poco común. Durante el trayecto, Lucas notó que el hombre apenas emitía sonido alguno, como si estuviera sumido en sus propios pensamientos. La atmósfera en el coche se volvió cada vez más pesada, y comenzó a sentir un escalofrío recorrer su espalda. De pronto, mientras atravesaban un tramo oscuro de la carretera, el pasajero desapareció ante los ojos de Lucas. Aturdido y confundido, Lucas frenó el coche y miró a su alrededor, pero no había rastro del misterioso pasajero. Tembloroso, Lucas decidió continuar el viaje, tratando de convencerse de que había sido solo su imaginación. Sin embargo, a medida que avanzaba por la oscura carretera, comenzó a escuchar extraños susurros que parecían venir de todas partes a la vez. El miedo se apoderó de él cuando una presencia fría y maligna llenó el interior del coche. Sintió como si estuviera siendo observado por ojos invisibles, y una sensación de horror lo invadió por completo. Con el corazón latiendo con fuerza, aceleró el coche y se alejó lo más rápido que pudo de aquel lugar maldito. Aunque aparentemente logró escapar, la realidad es que no lo logró. Se convirtió en la noticia de primera plana de esos conocidos periódicos de nota roja. El último pasajero. Julio se encontraba trabajando en su turno cuando recibió una solicitud de viaje en una zona peligrosa de la ciudad. A pesar de sentir un mal presentimiento, aceptó la solicitud ya que el dinero siempre es bien recibido. Se dirigió hacia el lugar indicado. Al llegar, se encontró con un hombre misterioso esperando. El hombre apenas levantó la vista cuando se detuvo junto a él, y sin decir una palabra, se subió al asiento trasero del coche. Julio notó de inmediato que algo no estaba bien. El hombre parecía tenso y nervioso, como si estuviera huyendo de algo o alguien. Aunque trató sacarle conversación para aliviar la tensión, el hombre apenas murmuró respuestas cortas y evasivas. Claro, no a todos les interesa hablar de fútbol. Mientras conducían por las solitarias calles de la ciudad, Julio comenzó a sentir una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Había algo en el aire, algo que le decía que aquel pasajero no era lo que aparentaba. De repente, mientras atravesaban un túnel oscuro, el hombre en el asiento trasero comenzó a temblar violentamente y emitió un grito desgarrador. Julio frenó el coche de golpe y miró con horror mientras el hombre se retorcía en agonía, su rostro distorsionado por el dolor. Sin previo aviso, el hombre desapareció en un destello de luz, dejando a Julio solo en la oscuridad del túnel. Aturdido y confundido, Julio trató de recobrar el control de sus sentidos mientras el eco siniestro del grito del hombre resonaba en su mente. Con el corazón latiendo con fuerza, Julio encendió las luces del coche y aceleró hacia la salida del túnel, dejando atrás la misteriosa desaparición. Aunque no sabía qué había ocurrido realmente, una cosa era segura: aquel viaje nunca lo olvidaría. Y siempre se preguntaría quién era o qué era realmente aquel pasajero. La ruta de la condenación. Alejandro, un joven taxista que apenas comenzaba su carrera, se encontraba nervioso mientras conducía por las desoladas carreteras de las afueras de la ciudad en su primer turno nocturno. Aunque había escuchado historias sobre encuentros extraños en la carretera, nunca imaginó que viviría una por sí mismo. Mientras avanzaba por la oscura autopista, vio a lo lejos a una figura solitaria haciendo señas para detenerse. Alejandro se detuvo junto a la figura, que resultó ser una mujer joven con una mirada penetrante. ¿Para dónde va, señorita?, preguntó con voz temblorosa. La mujer murmuró una dirección lejana y se subió al asiento trasero, envuelta en un aura de misterio. Durante el trayecto, el silencio entre ellos se volvió cada vez más incómodo, y Alejandro comenzó a sentir una presión en el pecho que le costaba respirar. Mientras atravesaban un tramo desolado de la carretera, la mujer comenzó a susurrarle palabras incomprensibles en un idioma desconocido. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el ambiente en el coche se volvía cada vez más opresivo. Cuando llegaron al destino indicado, la mujer salió del coche sin decir una palabra, dejando a Alejandro con una sensación de alivio y la mano extendida esperando el pago por el viaje. Sin embargo, antes de poder cobrarle, algo extraño comenzó a suceder. El paisaje a su alrededor comenzó a distorsionarse y retorcerse, como si la realidad misma se estuviera deshaciendo. Alejandro sintió una sensación de pánico apoderarse de él mientras el mundo a su alrededor se desvanecía en la oscuridad. Con un grito de horror, Alejandro se dio cuenta de que había caído en una trampa mortal, condenado a recorrer la ruta de la perdición por toda la eternidad.
Aunque intentó luchar contra su destino, sabía que nunca escaparía de la carretera maldita que lo había atrapado para siempre. Agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado, esperamos que te haya gustado tanto como a nosotros. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete, comenta y dale un like. Si YouTube no te avisa, no te olvides de darte una vuelta por el canal. No puedes dejar pasar nuestro próximo capítulo lleno de sorpresas escalofriantes.